Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos a decirlo conmigo. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Todo el que tenga un Dios poderoso, de un grito de júbilo. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Dígalo conmigo. Grande y fuerte es nuestro Dios.
tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus Y pies. aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Me inclino a ti, Señor. Tú eres el todo de mi alma, quien me sostiene y me levanta. Todo entrego a ti, me rindo a tus pies, Señor. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pi
misericordia me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras
Hola mis hermanos, qué bueno que podemos encontrarnos una vez más a través de este medio para poder juntos reflexionar en la palabra de Dios. Anhelo de corazón que puedan estar bien, que puedan estar nuestros amigos, nuestra familia, todos aquellos a los cuales el Señor va a ministrarles en esta hora, que realmente el Señor pueda estar trayendo todo aquello que necesitamos, y más en estos tiempos por los que estamos atravesando. Más que nunca necesitamos la presencia del Espíritu Santo, necesitamos que el Señor pueda estar hablando en nuestros corazones. Y para esta noche el Señor me llevó a pensar en el capítulo 26 de Mateo. Es un pasaje conocido como los que hemos venido meditando y leyendo en los últimos domingos, pero de pronto el Señor quiso que me volviera a detener en esto que está pasando en la vida de Jesús y de sus discípulos, pensando un poco también en este tiempo en la iglesia de Jesucristo, que nosotros seguimos siendo discípulos de Cristo y que necesitamos también recordar cosas que Él ya enseñó, que Él ya dejó incluso en la palabra, para que nosotros volvamos a leer y volvamos a aprender y volvamos a sentir que el Señor empieza a refrescar un poco cosas que quizás por los tiempos, por los momentos, a veces dejamos descuidadas, ¿no? Y en el pasaje de 26 de Mateo nos está hablando de Jesús cuando después de tener la cena con sus discípulos, se van, dice el verso 36, dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntese aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Realmente estos primeros versículos de esta parte del capítulo 26 de Mateo nos hace pensar un poco, este momento que el Señor Jesús está viviendo es el momento, yo creo, más crucial en su vida. Es el momento en el que de pronto Él sabe cuál es la voluntad del Padre, pero Él como ser humano siente esa lucha en su corazón entre hacer la voluntad del Padre y saber que esa copa que tiene que tomar no es una copa fácil. Ya el Señor Jesús nos estaba marcando un camino de que de pronto no siempre hacer la voluntad de Dios es fácil. No siempre, aún estar en la plena voluntad de Dios, las circunstancias van a ser fáciles. Y alrededor, al ir leyendo otros pasajes, nos vamos a poder ir dando cuenta un poquito más acerca de esto. Pero es importantísimo esta parte, ¿no?, de textual de la palabra de Dios, en la que de pronto el Señor está viviendo un tiempo que es quizás su peor desierto, y Él considera que es un tiempo para dejar de estar con la gente, para estar con sus discípulos, porque Él sabía que las próximas horas iban a ser muy importantes. Y así es como el Señor toma esta decisión de apartarse con sus discípulos a orar. Y esto el Señor me mostraba que de pronto nuestra vida es sumamente importante en la oración personal que cada uno de nosotros podamos tener. Obviamente que es importantísima y eso también lo vamos a ver. Pero principalmente Dios me mostraba que en este tiempo su iglesia tiene que empezar a tener un nuevo despertar en relación a la oración colectiva, a la oración en grupo, a la oración verdaderamente en la que nos ponemos de acuerdo y en la que juntos buscamos un obrar y una manifestación de parte de Dios. Y en Juan 18:2,
la palabra nos dice, también Judas, el que lo traicionaba, conocía a aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces esto nos está dando a entender que de pronto esto de ir a apartarse con sus discípulos a orar no era algo que surgió, bueno, porque las circunstancias así lo ameritaba, sino que verdaderamente yo me tomo este atrevimiento de imaginar, ¿no? Como a veces decimos, aquel momento en el que Jesús está viviendo estos 3 años de tanta intimidad con sus discípulos, ¿no? De una escuela, de un seminario, de tiempos de amistad, tiempos en los que van a reír juntos y tiempos en los que van a llorar, tiempos en los que de pronto van a ver milagros maravillosos y tremendos y tiempos en los que de pronto la situación, las circunstancias no van a ser tan fáciles. Es decir, que de pronto Jesús tenía esta, digamos, entre comillas, esta costumbre de apartarse con sus discípulos a orar, y tal es así que el propio Judas también tuvo la oportunidad de vivir esos tiempos. Pero esto también nos hace pensar cuán importante es con qué actitud de corazón me voy a acercar al Señor a vivir un tiempo de oración, aún así cuando el Señor nos está de alguna manera exhortándonos en este tiempo a tener oración comunitaria, vamos a decirle así, ¿no? Con oraciones en grupos. Y de pronto el hecho de que Judas también haya formado parte de todo este tiempo nos hace ver cómo muchas veces la ambición del corazón hace que, aunque haya pasado tiempo con el mismo Jesús, su corazón no se enderezó. Y eso también nos hace pensar en esta noche y nos hace buscar también, digamos, que la presencia de Dios realmente haga algo en nuestro interior, en nuestro corazón. Porque de nada sirve que pasemos un año entero orando, leyendo la palabra, si no le permitimos al Espíritu Santo quebrar lo más íntimo de nuestro ser, quebrar muchas veces esa dureza de corazón, quebrar esa autosuficiencia, quebrar de pronto ese orgullo de no, aún delante de la presencia de Dios, reconocer el pecado. Entonces son todas cosas que en los tiempos de oración es el único momento en el que el Espíritu Santo va a poder hacer algo verdaderamente en nuestro corazón, en lo más íntimo, y si nosotros le damos ese lugar. Así que es la primera cosa que en esta noche quisiera que anheláramos, ¿no? El poder tener estos tiempos de oración con los hermanos, pero para verdaderamente buscar que algo sobrenatural empiece a ocurrir en la iglesia de Jesucristo. Y cuando pensaba también en este tiempo, yo decía, ¿qué sería lo que Jesús les compartiría, ¿no? En estos encuentros? ¿Qué sería? ¿De qué hablarían? Y yo creo que, bueno, una de las cosas que Jesús les debe haber compartido es la misma esencia de Dios Padre. Yo creo que los discípulos no sabían lo que era esta relación con Dios Papá. Ellos sabían lo que era la relación con Dios, ¿no? Con el gran yo soy, pero no esta relación de padre e hijo. Y yo creo que los discípulos en este tiempo, Jesús les debe haber estado hablando un poco de qué se trata esto de ser hijos de Dios, de qué se trata esto de pronto de tener la esencia misma de Dios en nosotros al aceptarlo, al entregarle nuestro corazón, nuestra vida. Y seguramente Jesús ministraría sus vidas, ministraría sus corazones, y podrían estar hablando de las dudas. Y yo creo que de eso también se trata cuando vos te podés juntar con otros hermanos a orar. Se trata de poder volcar
el corazón en la presencia de Dios y permitir que su presencia nos pueda ministrar y poder adorar, pero también poder clamar al Señor por las cosas que nos pasan. Y es increíble porque acá cuando empieza el pasaje, en primer lugar le dice a sus discípulos, siéntense aquí, mientras él se iba a unos pasos más hacia adelante a orar. Pero no fue solo, fue con Pedro y fue con los 2 hijos, dice, de Zebedeo. Y entonces con ellos es como que su corazón se abrió un poquito más y entonces les cuenta de la tristeza que realmente había en su corazón. Yo creo que Pedro y los hijos de Zebedeo no se dieron cuenta de la intimidad que en ese momento Jesús quería tener con ellos. Y bueno, y después entonces el Señor les dice, quédense aquí, manténganse despiertos. Y el Señor se fue un poquito más adelante. Y si nosotros vamos a Mateo 26:41, un poquitito más adelante, el Señor les vuelve a decir, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El Señor nuevamente una vez más les exhorta y una vez más les dice por qué era tan importante ese momento, porque era un momento para estar alertas, era un momento para estar despiertos. Y realmente es clave también esto que le dice el Señor. Dice, para que no caigan en tentación. Y realmente cuando nosotros podemos estar teniendo esta intimidad con el Señor, es esa cercanía con su Espíritu la que nos va a ayudar a no pecar. Es esa comunión con el Padre la que nos va a dar el poder, la autoridad para vencer las tentaciones. En ningún lugar la palabra de Dios nos dice que como hijos de Dios no íbamos a ser tentados. Nos dice que tenemos que vencer esa tentación. Y acá nos está dando el secreto. Nos está diciendo que ellos debían mantenerse alertas, despiertos, para no caer en tentación. Y lo mismo el Señor nos está diciendo a nosotros. Y bueno, después en Juan capítulo 6, verso 15, nuevamente dice, pero Jesús, ahora estamos hablando de un momento en el que Jesús estaba con la gente. Dice, Jesús dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Este es otro momento, este es el momento en el que Jesús está en su ministerio con la gente. Y esta es otra cosa, ¿no?, que el Señor nos advierte, sobre todo a los que de pronto tenemos que estar en liderazgo o de pronto tenemos que desarrollar una tarea pastoral, ministerial, y de pronto no era el momento para que Jesús sea declarado rey. Eso solamente estaba en la soberanía del Padre, en la soberanía de Dios, de decir en qué momento Jesús tenía que ser declarado rey. Y porque Jesús tenía esta comunión permanente con Dios, él pudo inmediatamente darse cuenta de lo que se estaba gestando en la gente. Que claro, de pronto vieron que Jesús saciaba su necesidad de alimento o los tocaba y eran sanados. Claro, ¿quién no quiere tener y levantar un líder, ¿no?, con estas actitudes, con estas aptitudes, Entonces, pero no era el momento, porque solamente Dios es el encargado de levantar a un líder o a un pastor, porque solo Dios tiene esa soberanía para hacerlo. Y Jesús lo tuvo en claro y pudo vencer esa tentación. Una tentación que no es que Jesús, por ser hijo de Dios, las cosas les eran fáciles como algunos creen. Jesús no era Dios, Jesús era hombre. Entonces, de pronto Jesús sabía cuándo era el momento indicado de apartarse de la gente y buscar esa provisión de parte de Dios para ser libre de la carne, de la tentación, del aplauso de la gente.
Y esto también creo que es una enseñanza para nosotros, ¿no? Y una de las cosas que también que creo que es importante en este tiempo que estamos viviendo como iglesia, sos timonel, bueno, busca la manera de poder estar en contacto con tu barca. Si no nos podemos juntar en el templo, bueno, busquen la manera de estar conectados por Zoom y de poder orar juntos por Zoom. No se puede por Zoom, bueno, busquen al menos de a dos, juntarse y con el celular pueden tener una videollamada y poder orar el uno por el otro. Creo que este es el tiempo en el que el Señor nos está llamando a que es importante que podamos, aparte de la oración íntima, personal, que cada día cada uno de nosotros tenemos, es importante en este tiempo que podamos buscar con tu barca, con tu cuerpo de líderes, con tus discípulos, con las personas que estás discipulando, porque aún en este tiempo, por la gloria del Señor, hay nuevos cristianos, hay nuevos nacimientos, hay nuevos hijos de Dios, y bueno, y hay hermanos que los están discipulando. Entonces también es importante esto, el poder tener esta experiencia de estar orando juntos por la iglesia y por las familias que formamos parte de la iglesia. Y bueno, siguiendo un poco más adelante, en este tiempo, en el pasaje de 26 de Mateo, voy ahora a leerles el verso 40, dice, luego volvió donde estaban sus discípulos. O sea, Jesús, ¿se acuerdan que les dije que Él se fue más adelante con Pedro, con los hijos de Zebedeo? Bueno, ahora dice que Jesús volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Es decir, se suponía que Pedro y los hijos de Zebedeo eran los más íntimos de los 12 y sin embargo ellos también se durmieron. Y de pronto el Señor, es como que yo misma le preguntaba, ¿no? Le decía, Señor, ¿en qué momentos uno puede estar dormido? ¿En qué momento uno de pronto, como Jesús les está de alguna manera exhortando, una hora, o sea, no les pedía que aguantaran toda una noche, una hora. Y creo que lo que más difícil hay es orar de noche. O sea, siempre me acuerdo muchísimo de las vigilias que a lo largo de la vida el Señor nos ha permitido vivir y son tiempos preciosos, pero es increíble cómo en esa parte de la noche cuesta tanto poder mantenerse despierto. Yo me acuerdo una vez en una vigilia que hasta un hermano se cayó, hizo todo el estruendo, pobre hermano, desde que se cayó, creo que nos hizo a todos despertar. Pero a veces, tal vez estamos mirando televisión hasta las 2 de la mañana y estuvimos alerta, despiertos, porque nos interesaba el tema, a ver cómo se desarrollaba la película, tal vez. Pero orar no es fácil. ¿Por qué? Porque el enemigo va a buscar por todos los medios que te duermas, por todos los medios de que no se sientas como una pesadez, sientas como que es algo, parecería ser imposible, pero no es imposible, sino que de pronto yo creo que aún el Señor Jesús en su amor le quería hacer entender a Pedro y a los discípulos que Él les estaba hablando de verdad, de que en verdad este era un tiempo para estar despiertos, para mantenerse alertas. Y bueno, y en Mateo capítulo 25, 13 dice, manténganse despiertos porque no saben el día ni la hora. Y este pasaje se está refiriendo a cuando el Señor Jesús vuelva por segunda vez. O sea que este pasaje de Mateo 25, 13 estamos más cerca nosotros de vivirlo que los discípulos de aquel momento. Y entonces ahora nos toca a nosotros. Y quizás el Señor también esté esperando de nosotros que pudiéramos mantenernos alertas, despiertos en oración. Y yo creo que por esto que yo les compartía, ¿no? De que de pronto a veces se hace tan difícil, por eso creo que es importante la oración en conjunto, porque nos ayudamos a mantenernos despiertos, a mantenernos alerta, a darnos ánimo para poder vivirlo.
Yo creo que cuando pensaba en esto, pensaba que cuando uno dice la palabra alerta, uno siempre, ¿qué piensa? Piensa en que, bueno, en que se va a venir un momento en el que de pronto quizás tengamos que cuidar y vigilar la casa por alguna razón, o de pronto aún los animales se ponen en posición de alerta. No sé si alguna vez vieron los perritos, cómo se ponen ellos en posición de estar alertas, de tener sus orejitas paradas porque son como radares para ellos, para saber, a ver, dónde está el movimiento, el peligro o el ruido. Y bueno, es una manera didáctica la que les estoy dando, pero de eso se trata, es de mantener el corazón y el espíritu alertas. Alerta cuando de pronto dicen que va a venir una tormenta y bueno, estamos alertas, de pronto la ropa de la soga la vamos a juntar, las ventanas las vamos a cerrar, o sea, empezamos a tomar una cierta de medidas, ¿no? Porque la situación así lo requiere. Y bueno, yo creo que cuando el Señor nos está diciendo esto, de que tenemos que estar alertas porque no sabemos ni el día ni la hora en el que Él va a volver, se está refiriendo a esta, que tal vez vayamos a tener que empezar a tomar decisiones como iglesia en relación a los tiempos que nos van a tocar vivir. Y Mateo 24:42 también dice, por tanto, manténgase despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Y también encontramos en Lucas 12:37, dice, dichosos los siervos, que esos vendríamos a ser nosotros, a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o a la madrugada. 1 Corintios 16:13, manténgase alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténgase alerta, perseveren en oración por todos los santos. Son muchos pasajes y estos pasajes fueron escritos en distintos momentos y distintos momentos históricos, distintos momentos geográficos, y es increíble cómo en todos es el mismo Señor el que nos está hablando y nos está tratando un solo tema, ¿no? Y creo que esto también nos tiene que poner a nosotros en decir, bueno, a ver, este tema tengo que reflexionar un poco más. ¿Por qué razón el Señor tantas veces alertó a la iglesia y nos está alertando también a nosotros hoy? Yo les contaba que al principio el Señor Jesús les estaba enseñando que el velar, el orar, los iba a cuidar de la tentación. Bueno, cuando el Señor Jesús vuelve, ellos no oraron, no velaron, no estaban despiertos y ya llegó la hora en la cual el Señor les dijo, bueno, ahora levantémonos, nos tenemos que ir, y venía el momento en el cual el Señor Jesús iba a ser apresado. ¿Y qué sucedió en las próximas horas? En las próximas horas, Judas, por unas monedas de plata, ya lo había traicionado en su corazón. No ese día. Judas ya tenía su corazón dividido. Tenía en su corazón, por un lado, el amor a las riquezas y por otro lado, el amor a su Señor. Y lamentablemente un corazón dividido al Señor no le sirve. O lo sos todo, su discípulo, o no lo sos. Y esa es una de las cosas que en este tiempo el Señor va a estar buscando. Corazones que verdaderamente estemos dispuestos a poder ser verdaderamente sus discípulos. Y lamentablemente Pedro
no lo vendió, pero de alguna manera lo traicionó cuando él dijo que él no tenía nada que ver con Jesús, cuando lo reconocieron que él había sido uno. O sea que no solamente miente, sino que tiene una actitud hipócrita, una actitud temerosa del qué dirán los otros. Le importó más lo que las personas en ese momento decían que Jesús. Y bueno, y entonces no pudo vencer la tentación porque su corazón no estuvo preparado para ese momento. Quizás hubiese sido distinto si él hubiese permanecido como el Señor le había dicho en aquel momento especial y crucial de oración. Y entonces cabe que nosotros nos preguntemos si estamos preparados para poder ser totalmente discípulos del Señor. Y de pronto muchas veces cuando nos mantenemos callados y no queremos que en el Face o en las redes sociales nos identifiquen como que somos un canuto más o como que somos un evangélico, entonces estamos ahí, ¿no? Que no decimos nada, como dice un dicho, ni chicha ni limonada. Entonces, de pronto en el trabajo, y bueno, trato, si alguien dice algo, me pregunta, pero si no, no estoy dispuesto a decir que soy cristiano, o a compartir o a testificarles. Y el Señor sabe que no es fácil ser su discípulo. En aquel momento no fue fácil y hoy tampoco es fácil. Y el Señor sabe eso. Entonces, ¿por qué nos aconseja? Nos aconseja precisamente porque sabe. Porque sabe que solamente tu futuro va a estar marcado por lo que nuestro futuro, por lo que vivamos aún como iglesia en oración comunitaria, en oración como lo pasaron sus discípulos después que Jesús se fue y entonces el Espíritu Santo con poder pudo descender. El Señor quiere hacer cosas sobrenaturales hoy también. El Señor no acabó su misericordia, no acabaron sus milagros, no acabó su poder. Pero la diferencia está en que para que eso realmente se descienda, se manifieste en nuestras vidas, el Señor necesita encontrar un corazón que no esté dividido y un corazón que esté dispuesto a estar alerta. Y en Hechos, que es precisamente cuando los discípulos empiezan a construir la iglesia, en Hechos 4:2 dice, estaban muy disgustados. Se está refiriendo a la gente de aquel momento, los religiosos, estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección. O sea que de pronto que se disgusten con vos porque sos cristiano, o de pronto que te hagan a un lado, o hagan muchas veces comentarios sarcásticos o hirientes, no es nuevo, no es de hoy, es de todos los tiempos. Porque precisamente el enemigo va a querer por todos los medios frenar a la iglesia de Jesucristo. Y si podemos buscar también en Hechos, en Mateo capítulo 10, 32, 33, dice, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Y esta es otra reflexión fuerte de parte de Dios para con nosotros, sus hijos. Este es un tiempo en el que el Señor también va a estar viendo, midiendo, mirando de cerca si realmente como hijos de Dios, como iglesia, no nos interesa la discriminación, no nos interesa, hablen lo que hablen, digan lo que digan. Como iglesia vamos a seguir avanzando y vamos a seguir buscando poder ser sal y luz. No estar acordando con los gobernantes, no estar queriendo quedar bien con la gente, con los funcionarios. ¿Qué nos interesa?
Si nosotros no dependemos de ellos, nosotros dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quizás ellos creen que cerraron los templos y entonces la voz de la iglesia se acalló. Y no es así, porque por todos los hogares la voz de la iglesia se está multiplicando. Y es maravilloso cómo hay cientos y cientos de hogares encendidos en toda la Argentina y en el mundo entero, proclamando la palabra del Señor. Por eso te animo a que no sientas vergüenza del Evangelio de Jesucristo y que este sea un tiempo en el que empieces a despertar tu corazón, empieces a avivar la llama de Dios en tu corazón. Si durante estos meses quizás te fuiste enfriando, no buscaste el estar en comunión con los hermanos, quizás me puedas decir, yo no sé a qué barca pertenecer, no tengo una barca. Bueno, habla con algún hermano para poder sumarte a una barca, habla con los pastores, te vamos a orientar y aconsejar. Pero este es el tiempo en el que la iglesia tiene que permanecer unida. Y no vamos a permanecer unidos por la parte geográfica o los edificios, sino por el poder de su Espíritu Santo. Y entonces, si seguimos leyendo, podemos encontrar en la palabra que a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo, dice en Salmo 33, 18, 19, pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en época de hambre los mantiene con vida. Podrán decirnos que la economía del país está en crisis, pero la economía de Dios nunca está en crisis. Y esa es nuestra esperanza y esa es la fe de que las promesas del Señor son vivas y son eficaces hoy y siempre. Entonces, mi hermano, no hay razón por la cual te dejes apocar, te dejes enfriar la fe. No hay razón por la cual en este tiempo no puedas estar unido a tus hermanos y poder juntos orar. Los miércoles, cuando está el tiempo de oración, los martes y los jueves está la prédica y los domingos también. Pero de pronto podés, como yo les aconsejaba hoy, júntense, aunque sea de a 2 o de a 3, con el Zoom, con las videollamadas y oren juntos, porque allí el Señor va a enviar bendición y allí el Señor va a estar también respondiendo las súplicas y el clamor que en su pueblo hoy tenemos. Y Dios no tiene límites para bendecir. Y a veces somos nosotros los que le ponemos límite al Señor. Dice Proverbios 3:10, tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Esta es una promesa para los que tenemos un corazón temeroso de Dios. Y Hechos 4:29 dice, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. En aquel momento aún los discípulos, aún los apóstoles estaban levantando la iglesia de Jesucristo en los primeros años. La iglesia estaba creciendo y era mucha la oposición y eran muchas las amenazas que ellos sufrían y sufrieron cárceles y sufrieron persecución. No fue fácil y nadie dice que es fácil. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso significa que si vos estás confiando en tu Señor y si vos estás en esta búsqueda permanente de su presencia, de la intimidad de su palabra, poder estar en comunión con los hermanos, eso va a hacer que el fuego de su presencia no se apague. Realmente es hermoso, ¿no? Como así como el Señor ayudó a que la iglesia de Jesucristo en los primeros años pudiera crecer más allá de toda oposición, porque hoy el Señor va a ser diferente con nosotros. El Señor está con nosotros y si está con nosotros, todas las batallas son llevaderas. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace transitar la batalla o llevándonos en sus brazos o tomándonos fuerte
de la mano. Y eso es maravilloso. Entonces, en tu monte de oración, en nuestro monte de oración como iglesia, vamos a encontrar la victoria a todas las batallas. Así que te animo que en este momento podamos cerrar nuestros ojos y poder orar a nuestro Señor. Amado papá, gracias porque tu presencia está en este lugar y sé que está en el hogar de cada uno de mis hermanos que en esta hora están escuchando, Señor, esta meditación, esta reflexión en la cual tú nos estás hablando a través de tu palabra y aún a través de lo que Jesucristo mismo hizo con sus discípulos. Señor, Dios Todopoderoso, imploramos para que este sea un tiempo, para que como iglesia podamos despertar, podamos animarnos uno al otro, Señor, a tener tiempos de oración comunitaria, a poder, Señor, juntos buscar la manifestación de tu Espíritu en este tiempo en el que necesitamos que nuestra fe no falte. Señor, necesitamos estar reposados en tus palabras, en tus promesas. Señor, vos conocés las amenazas de los de afuera, pero Padre, en el nombre de Jesús, tú eres nuestro Señor, el dueño de la iglesia, el soberano, el Rey de Reyes. Tú eres, Señor, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos. Tú eres Jehová Jireh, que provee todo lo que necesitamos. Tú eres Jehová Nisi, tú eres Jehová nuestro estandarte. Tú eres, Señor, nuestro sanador, nuestro libertador. Padre, nuestra confianza está puesta en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso, que no tiene límites y que el gobierno no le va a poner límites, que, Señor, el sistema del mundo no le va a poner límites. Padre, en el nombre de Jesús, aún te pedimos que puedas estar aniquilando este virus. Señor, esta es una obra inmunda de Satanás para aniquilar la vida, Señor, de las personas y para, Señor, que las personas no lleguen a un conocimiento de tu verdad. Pero, Padre, te imploramos en esta hora, por misericordia, que vos derribes este virus y aún libres la vida de tus hijos que se han contagiado. Líbralos de la muerte, Señor. Líbralos de sufrir. Líbralos, Señor, de secuelas. Padre santo y bendito Rey, cuántos hijos tuyos, cuántos pastores, cuántos siervos, Señor, aún muchos internados, ahora en el nombre de Jesús, declaramos que tu mano de poder, Señor, los toca. Clamamos a ti, Señor, unidos, puestos de acuerdo como nos enseña tu palabra. Y, Señor, sabemos que en esta hora tus milagros se van a estar soltando, no solo en los hospitales donde están tus hijos, sino también, Señor, en las familias, papá, que pueden ser sal y luz para que otras familias también conozcan en primer lugar de tu amor, de tu grandeza, de tu misericordia y también, Señor, puedan conocer que eres un Dios de milagros. Padre, clamo a ti por la vida de Marisa. Imploro, Señor, a que vos sigas obrando en su vida, sigas glorificándote en su vida. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora nos ponemos de acuerdo como iglesia para que tú la cubras, la rodees, la llenes de paz, la llenes de esperanza y desde su cabeza hasta la planta de sus pies, sienta en esta hora el calor de tu Espíritu Santo, haciendo, Señor, una obra poderosa. Señor, y en esta hora también nos ponemos de acuerdo y estamos orando por Ezequiel. Te imploramos, oh Dios Todopoderoso, oh Señor Jesús, oh Dios eterno, te imploramos por él. Tócalo, Señor, allí donde está. Usa a los médicos en cada cirugía que le tienen que hacer. Toca cada hueso quebrado. Señor, toca sus órganos. Padre, en el nombre bendito de Jesús, es tu Hijo, papá, y nos ponemos de acuerdo suplicándote para que tú hagas tu obra en él y traigas en esta hora paz y fortaleza en la vida de sus papás y de sus hermanos. Señor, tú conoces la necesidad de cada hogar donde hay un hermano mío en esta hora. Señor, unido a mi oración, clamándote, Señor, suplicándote, yo te pido que tú estés trayendo sanidad, estés tocando, Señor, y también estés trayendo, Padre, trabajo y bendición hasta que sobreabunde, como nos enseña tu palabra, que ningún hijo tuyo mendigue pan. Padre Santo, tú eres el que sustenta nuestras vidas y nuestros hogares. Y, Señor, por sobre todas las cosas, ayúdanos en este tiempo a fortalecernos en la comunión unos con otros, a buscar juntos, orar, clamar, interceder, a quizás hacer una hora de vigilia juntos,
Pero Espíritu Santo, queremos escuchar tu voz y obedecerte, porque por algo nos has dicho tantas veces que tenemos que estar alertas y despiertos. Espíritu Santo, eres el único que nos puedes mantener así. Y Espíritu Santo, eres el único que nos puedes ayudar a poder crecer en la intimidad contigo, para poder recibir revelación, para poder recibir enseñanza, para poder, Señor, quebrar nuestro corazón como un frasco de alabastro delante de tu presencia. Te necesitamos, Espíritu Santo. Bendice cada hogar, cada familia. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendice, mis hermanos. Sé que vamos a tener una semana en victoria, porque vamos a estar unidos en oración y la presencia del Señor irá adelante. Señor te bendice. La, 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 la.